Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional Virtual 2020. Nikola Tesla, 16 horas. Gustavo Fraenderreich, Brasil. Es un gusto nuevamente presentar a este destacado académico, investigador y científico de Brasil, el profesor doctor Gustavo Freudenreich, de la Universidad Estatal de Campinas. Doctor Freudenreich, muchísimas gracias por la deferencia y la atención que tuvo con nuestra organización y con nuestra Casa de Estudio. A continuación, lo invito al profesor, al ingeniero Mario Figueroa de la Cruz, que realizará la presentación de este destacado académico de Brasil. Buenas tardes para todos. Gracias al doctor Gustavo Freudenreich. Voy a explicar su currículum. El doctor Gustavo Freudenreich es licenciado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Federal de Pernambuco en 1997. Recibió su maestría y su doctorado en la Universidad de Campinas, Unicamp, y posteriormente fue un becario postdoctoral de la Universidad de Stanford. El doctor es profesor asociado en Unicamp y trabaja en todo lo que son sistemas de antena múltiple, sistemas cooperativos, sistemas de radar, comunicaciones inalámbricas, y ha sido el editor asociado de la revista de European Transition on Telecommunication durante muchos años. Es un prestigioso académico e investigador en Brasil y tenemos el gusto y la suerte de poder tenerlo acá en la Semana de la Ingeniería 2020, y yo personalmente, quien tuve la oportunidad de estar con él, conocerlo, y es una excelente persona. Así que bienvenidos y comenzamos su conferencia, doctor. Buenas tardes, profesor Mario. En primer lugar, me gustaría agradecerle y decirle que es un honor estar en esta Semana de la Ingeniería de Tucumán. Yo estuve ahí el año pasado y fue un gusto muy grande, personas maravillosas, y quedo muy contento de poder participar y hacer parte de esta semana tan bonita. Más una vez, muchas gracias a Mario y a todos de la Universidad Tecnológica Nacional de Tucumán que participaron en la invitación. Yo me llamo, como presentaron, Gustavo Freudenreich, trabajo en la Unicampi, que es la Universidad Estatal de Campinas. Campinas queda a más o menos 1 hora de San Pablo, más o menos a 2 horas y media de avión de Tucumán, apenas para situarlos. Y la charla de hoy voy a hablar sobre los sistemas MIMO. MIMO significa Multiple Input, Multiple Output, masivo. Masivo está relacionado a un número muy grande de antenas que van a ser utilizados en la 5ª generación de los celulares. Acá. Empiezo más o menos haciendo un histórico de la evolución de los sistemas celulares. Y podemos percibir en este gráfico que a cada 10 años más o menos hemos cambiado de generación de los sistemas celulares. Entonces, de 80 a 90 fue la primera generación, más o menos. Después 90 empezó la segunda, en 2000 la tercera generación, 2010 hasta 2020 más o menos la 4ª generación, y finalmente era esperado, algunos países ya tienen la 5ª generación, otros no. Ahora en 2020 sería el inicio de la 5ª generación. Y la 6ª generación es esperada para 2030. Y la motivación principal para ir cambiando de generación y generación es la demanda por más datos. El hombre es un ser insaciable, en el sentido que siempre queremos más y más velocidad y más datos y más videos, y etcétera, etcétera. Entonces, en este gráfico acá, más o menos es una previsión. Para 2020 se espera un consumo de 40 exabytes por mes, a donde 1 exabyte es 10 a la 18 bytes. 2021, 60, y 2022 como 73, 74. Y todo esto antes de la pandemia, estos datos.
O sea que ahora con la pandemia el consumo de Internet y de datos aumentó muchísimo. La semana pasada, cuando estaba preparando la presentación, encontré este gráfico en el diario de Nueva York, New York Times, a donde muestra la cantidad de aplicaciones diarias, ahora empezando en marzo y subiendo, ¿no? Hasta ahora, hasta mayo, de las plataformas Zoom, Google Classroom, Microsoft Teams, que es lo que estamos usando, Hangout y VPN Super Proxy. Y por la pandemia, por todo esto de la pandemia, la cantidad creció muchísimo, así que la demanda es altísima. Entonces la quinta generación atiende a esa demanda de más datos y de más calidad de video y una comunicación mejor. Entonces, para alcanzar las expectativas, ¿no?, de esta demanda, cuando se hizo el proyecto de la quinta generación, se esperaba un aumento en capacidad de 10.000 veces, que fueron subdivididos en 3 pedazos. 50 veces por una densificación de estaciones bases, o sea, poner más estaciones bases por metro cuadrado, por kilómetro cuadrado. Después, aumentar el ancho de banda. Voy a hablar un poquito más adelante, pero cuando uno aumenta el ancho de banda, aumentas la velocidad de comunicación. Y finalmente, que es el tema principal de esta charla, es el sistema Massive MIMO, o sea, usar muchas antenas en la estación base. Y eso va a traer beneficios que voy a explicar adelante. La primera parcela, que es el aumento de células en una ciudad, imagino que todos sepan, pero un sistema se llama celular porque uno agarra una ciudad y la subdivide en células y pones una base station en el centro de cada célula. Cada célula, cada base station cuesta muchísimo, como millones de dólares. Entonces, la idea de aumentar la densidad de células es muy buena, pero tenés un costo grande. Además del costo de la base station, tenés que alquilar los sitios a donde vas a poner las base stations, que pueden ser arriba de edificios, y ahí tenés que negociar con el edificio cómo vas a hacer, o podés alquilar un terreno y pones ahí tu base station. Entonces eso es un drawback, o sea, es algo que vas a tener que pagar para tener una mayor densidad de células. Y el segundo inconveniente es que al poner más células, vas a aumentar la interferencia entre las células. Como si en una sala apretás los estudiantes y todos van a hablar al mismo tiempo, entonces va a ser más difícil comunicarse. Entonces todo eso tiene que ser pensado y calculado. La segunda parcela, que es por aumentar el ancho de banda, me gustaría acá resaltar que en la primera generación, en muchos países, la primera generación estuvo centrada en la frecuencia de 700 MHz y un determinado ancho de banda que varía entre 10 o 20 MHz. Entonces, lo que se piensa para la quinta generación y hasta para la sexta generación es salir de 700, por ejemplo, y subir a 28 GHz o 60, y ahora hasta hay propuestas para 300 GHz. Y acá yo acostumbro enfatizar a los alumnos que de nada yo puedo subir la frecuencia de 700 para 28 GHz, pero eso no va a acarretar, no me va a llevar a tener una comunicación más rápida. Lo que sí es realmente importante para tener más velocidad de comunicación es el ancho de banda. O sea, si tengo el mismo ancho de banda en 28 GHz que 700, la comunicación voy a tener la misma cantidad de megabytes por segundo en este tipo de comunicación. Lo que pasa es que cuando subís de 700 MHz
Miren acá que si estoy en 700, puedo ocupar de 0 a 700 y como es simétrica el ancho de banda, puedo venir hasta 1.4. Eso teóricamente. Entonces tendría como máximo 1.4 GHz si estoy en 700 de ancho de banda. Si me vengo a 28 GHz, puedo poner como 5, como 10 GHz de ancho de banda. Y eso me va a permitir, sí, una comunicación mucho más rápida. Aumentar el ancho de banda tiene un costo muy alto. En esta figura, yo muestro acá cómo está subdividido el espectrum de Estados Unidos. Cada color es un servicio que está funcionando, como bomberos, policía, celular, en fin, una multitud de servicios que funcionan. Y el costo, esta subdivisión del espectro pertenece al gobierno brasileño, argentino o de Estados Unidos. Cada país controla su espectro. Y apenas como ejemplo yo puse que en enero de 2015, si uno quería comprar 65 MHz entre estas frecuencias 1.7 y 2.1 GHz, tenías que pagar 45 billones de dólares. Entonces, a donde llego es que el Spectrum es una cosa muy cara y si podés no aumentar y podés aumentar la capacidad de otra forma, mejor hacerlo así. Pero siempre se considera aumentar las frecuencias para tener más ancho de banda. Y el tercer sistema, que es el tema principal de mi charla, es aumentar la capacidad poniendo una cantidad muy grande de antenas en la estación base. Entonces, en resumen, esto va a ser un resumen de toda la presentación, al poner más antenas, lo que pasa es lo siguiente. En los sistemas actuales y de primera, segunda y tercera generación, las base stations tenían antenas que tenían un patrón de radiación uniforme en todas las direcciones. Entonces, si te querías comunicar con un usuario, el otro usuario también estaba recibiendo la misma información. Aunque él la podía descartar, pero también la recibía. Al poner un número muy grande de antenas, vas a poder alterar el patrón de comunicación, de radiación, y vas a poder apuntar hacia la dirección de usuario deseado. Entonces, tengo dos usuarios, puedo poner dos lóbulos, uno para cada usuario, y mandar la información de forma paralela. Y eso, vamos a ver, puede ir creciendo con el número de usuarios. Si tengo dos usuarios y cada usuario me está usando 1 megabits por segundo, cada usuario 1 megabits por segundo, 2 megabits por segundo. Si tengo 10 usuarios, 10 megabits por segundo. O sea, vamos a mostrar que la capacidad del sistema, y por capacidad quiero decir la suma de las tasas de comunicación entre la estación base y cada uno de los usuarios, va a aumentar linealmente con el número de usuarios. Una interpretación geométrica está acá en la figura. En la cuarta generación, un sistema de antenas manda la información y todos los usuarios que están en este sector van a recibir esta información. En la quinta generación y también en la sexta, por usar un número muy grande de antenas, y no solo un número muy grande, un procesamiento digital de señal muy inteligente, vas a poder apuntar el patrón de radiación, patrones de radiaciones distintos para cada uno de los usuarios, de manera que vas a tener una comunicación paralela. Y eso es muy importante porque aumentás linealmente la tasa de comunicación total con el número de usuarios. Voy a hacer una vuelta, recordando un poco algunos conceptos teóricos que me van a ayudar a explicar exactamente por qué vamos a conseguir tener esa ganancia de tasa de comunicación. Entonces, un sistema de comunicación se puede simplificarlo de la siguiente forma.
tengo una variable X y la quiero transmitir, lo que voy a recibir es la Y, y tengo un ruido N. Entonces, transmito X, recibo Y, y el enemigo, como acostumbro llamarlo, es el ruido N. Entonces, si transmito 10 bits, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, esto sería mi X. Lo que voy a recibir es la Y, es esta señal, completamente destruida por el ruido. Y yo acostumbro decir en mis clases que el celular funciona por milagro, porque la señal es tan chica y todavía así conseguimos hacer con que la comunicación sea confiable. Muy bien. Entonces, hablo un poco de la relación de este tipo de sistema, Y es igual a X más N, con Shannon. Para los que no conocen a Shannon, yo acostumbro decir que Shannon es el Einstein de los sistemas de comunicación. Entonces Shannon, en su teorema, dijo lo siguiente: la capacidad máxima de bits por segundo que yo puedo transmitir en un canal es dada por log2, 1 más la relación señal-ruido. Entonces, en el eje horizontal tengo la relación señal-ruido, en el eje vertical la capacidad, y vemos que el crecimiento de la capacidad es logarítmico, o sea, crece con el log de 1 más SNR. Sería interesante que tuviéramos un crecimiento lineal, mucho mejor, porque cuanto más relación señal-ruido, más podría transmitir. Una analogía muy simple es con yo estoy hablando a un determinado volumen de voz, y si aumentara mucho el volumen, en teoría podría hablar más rápido y transmitir más informaciones para ustedes. Eso sería una analogía a la capacidad de Shannon. Muy bien. La comunicación en un sistema celular es un poco más complicada que ese sistema Y es igual a X más N. En la comunicación celular, la estación base transmite la información X al celular que está acá adentro en el coche, pero la señal también reflite en un coche acá, reflite en un edificio, en una casa, de tal forma que lo que recibís va a ser la señal directa, pero vas a recibir múltiples copias de la misma señal. Estas copias son versiones atenuadas y atrasadas. Es como, voy a dar un ejemplo con la voz, como si hablara así, o sea, hubiera ecos. Entonces, el celular tiene que conseguir, al escuchar los ecos, descifrar lo que está siendo transmitido. A esos ecos nosotros los modelamos matemáticamente como H. Entonces, mi canal ahora, mi sistema ahora es Y es igual a H, X más N. Entonces, el ruido era el primer enemigo que teníamos. Ahora tenemos el segundo enemigo, que es el canal de comunicaciones. Entonces, H es un modelo matemático que representa estos múltiples caminos. Y a esos múltiples caminos nosotros los llamamos del ruido multiplicativo. Entonces, el H es el ruido multiplicativo y la N es el ruido aditivo, porque se suma a tu señal. Muy bien. Entonces, este fenómeno del fading, ¿no?, de los múltiples caminos, hace con que cuando uno camina con el celular en la calle, por ejemplo, la señal, la potencia de la señal va de un valle a un pico, valle-pico. Tiene este comportamiento oscilatorio. Y eso hace con que algunas veces cuando la señal en tu celular no está muy buena, te moves un poquito, o sea, estabas en un valle, intentas subir a un pico y lo haces intuitivamente. Entonces, ahora expandiendo un poco, creciendo un poco el modelo para un sistema un poco más complejo. ¿Qué pasa si transmito ahora no con una antena, pero con dos antenas, de forma más general, MT antenas,
y recibo con MR antenas. Entonces, el modelo ahora deja de ser escalar y ahora tengo vectores y matrices ahora. Muy bien. Esto se prueba que la capacidad de Shannon, o sea, el máximo que vas a conseguir transmitir en este tipo de sistema, es dado por el mínimo entre el número de antenas transmisoras y antenas receptoras, multiplicado por log 2, 1 más de la relación señal-ruido. O sea, hay un crecimiento lineal, y eso es muy interesante, era lo que deseábamos. Entonces, haciendo una analogía con rutas, un sistema con una antena que transmite y una antena que recibe es como si tuvieras una ruta y tu información son los coches que caminan por acá, que viajan acá. En un sistema MIMO es como si tuvieras varias rutas y los coches es la información que estás transmitiendo por estas múltiples antenas y estás recibiendo en estas múltiples antenas receptoras. O sea, es un sistema que deja de ser como si fuera un sistema serial y pasa a ser un sistema paralelo. Puedes usar un sistema MIMO de dos formas muy diferentes. La primera forma es lo siguiente. Supongamos que tenemos una cantidad de bits que necesitamos transmitir. La podemos dividir en dos. O sea, este primero 1 viene para acá, el 0 viene para acá, 1 para acá, el 0 para acá. Entonces, cada bit va a una antena distinta y como tenés canales paralelos, lo que vas a recibir va a ser exactamente eso y después lo combinás las señales y lo que tenés va a ser la información que transmitimos. Interesante ver es que vamos a poder transmitir esta información en la mitad del tiempo que si tuviéramos apenas una antena transmitiendo y una recibiendo. Otra forma de usar las múltiples antenas sería repetir la misma información por las dos antenas y recibiríamos también la misma información. Entonces, ¿cuál sería la ventaja de hacer eso? La ventaja es que vas a tener una ganancia de relación señal-ruido acá, porque vas a tener la misma información varias veces sumada y eso te va a dar una robustez a tu sistema. Entonces, podés usar las múltiples antenas de dos formas, teniendo una ganancia de diversidad, o una ganancia de multiplexación. Como ejemplo, yo voy a mandar una imagen de alta resolución y voy a trabajar en el modo de multiplexación. Entonces, voy a recibir esta imagen en alta resolución, pero algunos puntos la comunicación falló y perdí. Si ahora voy a trabajar en el modo Diversity, voy a utilizar las antenas repitiendo la misma información, no tengo la misma tasa de comunicación porque tengo que repetir todo varias veces por las antenas. Pero la relación señal-ruido es mucho mayor. Entonces acá está la misma imagen, no tengo la misma resolución, la misma calidad, pero todos los puntos llegaron. Entonces decimos que al utilizar múltiples antenas, uno tiene un trade-off, un compromiso entre multiplexación y diversity. Y eso queda, cada operadora de celular lo puede usar como quiera. Normalmente, cuando el celular está cerca de la estación base, trabaja en el modo de multiplexación, porque tiene una calidad buena de señal. Cuando se va distanciando, ahí la operadora hace un switch y empieza a trabajar en el modo de diversity. Bueno, entonces expliqué lo que es lo básico de un canal de comunicación, después un poco sobre las múltiples copias de la señal por el canal, el fading. Después pasé a MIMO y ahora llegamos al Massive MIMO. La idea del Massive MIMO fue, la primera persona que lanzó esa idea fue Thomas Marcetta en 2010. Thomas Marcetta trabaja en el Bell Labs en Estados Unidos
y en 2013 él ganó el premio Marconi. Marconi es como si fuera el premio Nobel, el Nobel para el área de ingeniería en la área de comunicación. Entonces la idea de Marcet es la siguiente: voy a poner un número muy grande de antenas en la estación base y voy a tener K usuarios, a donde el número de antenas tiene que ser bastante mayor que el número de usuarios. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Cuando tengo un número muy grande de antenas, y voy a mostrar un poco más adelante, voy a poder apuntar patrones de radiación distintos para cada uno de los usuarios. Y de vuelta, lo que voy a tener es que la capacidad va a crecer linealmente. Y me gustaría resaltar acá que normalmente uno tiene un sistema de comunicación celular, tiene una capacidad fija de transmisión, una tasa de comunicación fixa. Y cuando vas teniendo más usuarios, vas teniendo que dividirla entre todos, repartir entre todos. Acá no. Miren, de vuelta, haciendo aquel ejemplo que dice, cada uno tiene 1 megabit por segundo, y tengo 3 usuarios, tengo 3 megabits. Y después si pongo 10 usuarios voy a tener 10 megabits, o sea, la capacidad va creciendo a medida que los usuarios van entrando en el sistema. Y eso es fantástico, es lo que se más desea en un sistema como esto, ¿no? Del punto de vista de ecuaciones, la capacidad es la misma que MIMO, pero ahora MT sería el número de antenas transmisoras, MR el número de usuarios. Como tengo que MT es mucho mayor, la capacidad es MR, que es el número de usuarios, por log2, 1 más la relación señal-ruido. Del punto de vista más de antena, lo que pasa cuando aumentas el número de antenas. Entonces, si tengo una antena, tengo un patrón de radiación omnidireccional, o sea, la señal viaja con la misma potencia para todos los ángulos, de 0 a 360 grados. Si tengo 2 antenas, ya consigo tener un patrón de radiación mucho mejor. O sea, ya me permite apuntar hacia la dirección del usuario deseado. El inconveniente es que empiezan a haber los lóbulos secundarios, que apuntan a 90 grados o a 270. Pero eso se puede mejorar si pongo todavía más antenas. Miren acá ya que ya casi no tengo lóbulos secundarios y ya tengo prácticamente una aguja, o sea, apuntando al usuario que deseo. Y finalmente con 20 antenas ya los lóbulos secundarios desaparecieron y quedo nomás con la señal apuntando al usuario deseado. Entonces, al aumentar el número de antenas, tengo mucho más precisión espacial. Puedo apuntar a quien deseo y no interferir en su vecino. Acá es una simulación interesante. Con una antena, acá está la base station en el centro y el usuario está acá. Miren por los colores acá que la señal viaja en la misma dirección, con la misma potencia. Cuando pongo 8 antenas, ya tengo una señal mucho más directiva. Y finalmente, con 64 antenas, apunto exactamente al usuario que deseo. Entonces, esto es una simulación que nos muestra por qué funcionan las múltiples antenas. Del punto de vista de procesamiento digitales de señal, lo que pasa es lo siguiente: este es el usuario que quiere enviar la información S entre el celular y cada una de las M antenas de la estación base. Tenés una ganancia distinta, H1 entre el usuario y la antena 1, H2 entre el usuario y la antena 2, y sucesivamente hasta la antena M, a donde tenés la ganancia HN. Entonces, una vez que recibís eso, la estación base, ¿qué haces con toda esta información? Entonces, lo que se muestra matemáticamente, que lo mejor, lo ideal, o sea, lo que maximiza la relación señal-ruido, es, si yo recibo la señal acá, en la antena 1, lo que tengo que hacer es multiplicar por H1 conjugado.
estoy asumiendo que cada uno de estos canales, de estas ganancias, es un número complejo que tiene un rayo y un ángulo, R, E a la J teta. Entonces, el conjugado nada más es que multiplicar por esta misma ganancia, pero con un ángulo negativo. Y lo voy haciendo sucesivamente hasta la antena M, y después hago la suma. Y eso es lo mejor que se puede hacer. Y al final transmití S y voy a estimar S. Del punto de vista todavía matemático, si represento la ganancia H1 como un número complejo en que tenés un rayo y un ángulo, cuando multiplicás por el conjugado, nada más haces que multiplicar por este número, pero con un ángulo negativo. Y ahí se cancelan los ángulos y quedás nomás con la ganancia en parte real y con fase cero. Un número puramente real tiene fase cero. Entonces, es como si girara esta ganancia que estaba a un determinado ángulo θ, la giro y la pongo en el eje horizontal. Lo mismo para la ganancia H2. Cuando la premultiplico por H2 conjugado, lo que voy a tener es H2 módulo al cuadrado. Y así sucesivamente hasta 5, que es el ejemplo que di. Y miren que al sumar estas 5 ganancias voy a tener como una señal mucho más fuerte. Podemos notar por el tamaño de la suma, mucho mayor que cada una de las antenas isoladamente. Entonces, si voy a mirar acá la probabilidad de bit error probability, la tasa de error, si tengo una antena, la relación acá en el eje horizontal, la relación señal-ruido, a medida que aumenta, la probabilidad de errores va cayendo con una antena. Si pongo 2 antenas, la probabilidad de error ya cae un poquito. Si pongo 8, todavía más, y 50 es casi como si no tuviera el fading. Entonces, es una curva que muestra matemáticamente cómo cae la probabilidad de error para un sistema con varias antenas. Del punto de vista espacial, si tengo una antena, como dije antes, uno tiene valles y picos con una antena. Si pones 2 antenas, ya conseguís dejar mucho más uniforme este tipo de señal. En el eje horizontal es espacio, como si uno estuviera caminando en la calle y la señal va oscilando de esa forma. Con 4 antenas así y finalmente con 200 antenas prácticamente no hay variaciones. Entonces es exactamente lo que deseamos. Muy bien, entonces hasta ahora lo que expliqué es cómo uno hace teniendo apenas un usuario transmitiendo y un usuario recibiendo. Lo que pasa ahora si tengo un usuario que transmite su información S1 y recibo esta información en 3 antenas. Entonces, como expliqué, lo que tiene que hacer la base station es multiplicar la señal en cada una de las antenas por su conjugado y después sumarlas. Para el usuario 2 tiene que hacer lo mismo. Tenés otras ganancias y vas a multiplicar por estas ganancias conjugadas, o sea, con el ángulo invertido, como expliqué antes. Y vas a sumar todo y vas a tener una estimativa de la señal 2. Lo mismo para la señal 3. Acá están las 3 ganancias. Al llegar a la base station, multiplicas también por sus conjugados, respectivos conjugados, y haces la suma. Entonces, ahí tenemos un sistema Massive MIMO en el uplink, o sea, la comunicación entre los celulares y la base station. Del punto de vista geométrico, esto es interesante, la antena no se mueve, pero al premultiplicar o a multiplicar por esas ganancias conjugadas, lo que haces efectivamente es girar tu patrón de radiación
hacia el usuario 1. Después, lo mismo con el usuario 2 y lo mismo con el usuario 3. O sea, las antenas están fixas mecánicamente, pero con la multiplicación, usando procesamientos digitales de señal, efectivamente lo que haces es como si estuvieras girando tu patrón de radiación hacia el usuario deseado. Para el downlink se hace exactamente lo mismo. O sea, downlink, que es la comunicación entre la base station y los usuarios. Acá está la base station y acá está un determinado usuario. Entonces, la base station quiere enviar una información S para el usuario. Antes de mandarla a la antena, la premultiplica por HM conjugado y la manda en la antena M, ya multiplicada por esta ganancia, y vas a tener entonces que el propio canal la multiplica por HM. HM por HM conjugado te da lo mismo, y tenés todo aquel efecto de poniendo en línea recta todas las ganancias, y esto te da un ventaja bárbaro. Entonces, acá está la base station, un usuario. Ahora en downlink, o sea, la comunicación entre la estación base y los usuarios, premultiplico la misma información S1, S1, S1 por cada uno de los elementos y mando. Para el usuario 2 lo mismo, y para el usuario 3 también lo mismo. Y con eso primero consigo separar cada patrón de radiación de un usuario para el otro, y consigo tener una ganancia mucho mayor. O sea, la potencia en cada uno de los usuarios es mucho mayor. Vamos a ver ya ahora que la implementación a veces es difícil, la cantidad de cables es enorme y tenés muchos problemas de sincronismo, y etcétera, etcétera. Algunas veces no es posible premultiplicar o multiplicar la señal que llega o que viene por un número complejo, pero es posible nomás ajustar la fase. Si eso pasa, es como si tuviéramos varios lóbulos, y voy a elegir el lóbulo que tiene la dirección de usuario. Entonces está acá. Sí. Por variar la fase, varío el lóbulo y consigo elegir cuál el ángulo a que quiero mandar la información. Si tengo ahora una comunicación en que el celular está detrás de una pared, o sea, no es simple apuntar para acá. Lo que tenés que hacer es apuntar como para acá y para acá, de tal forma que se sumen, que reflitan y lleguen acá. En este caso, ahí sí es necesario flexibilidad total, o sea, que se puede ajustar tanto la amplitud como las fases. Y una de las preguntas más comunes son cuántas antenas tenés que tener, y si la base station va a tener espacio físicamente. Entonces, mirando a un sistema de cuarta generación, las antenas ya funcionan de esta forma. Tenés los paineles acá. En cada painel tenés 16 antenas, cada antena en 2 polarizaciones cruzadas. Y lo que hace la diferencia es que tenés nomás 2 cables acá para controlar todo esto acá. Entonces, en una antena común de cuarta o tercera generación, tenés como 12 paineles, cada painel tiene 16. Entonces, si sumás todo, tenés 192 antenas. Lo que va a pasar en la quinta generación no va a ser muy distinto de esto, pero vas a tener para cada antena 16 cables para cada una de las antenas. Y estos cables te van a permitir multiplicar por esas ganancias complexas conjugadas como expliqué antes. Entonces, vamos a tener antenas que pueden estar varias antenas en la vertical o en la horizontal, o de forma de paineles, o de formas cilíndricas. Acá un ejemplo, acá una antena cilíndrica, una antena rectangular, una antena lineal, o hasta mismo una antena de forma distribuida, en que tenés
varias antenas arriba de los edificios y la podés interconectar. Va a traer una cosa interesante, la quinta generación, que es, vas a poder distinguir dos usuarios en el mismo edificio que estén en pisos distintos. Como vas a tener una posibilidad de mandar un patrón de radiación para arriba y otro para abajo, vas a poder tener usuarios en pisos distintos. Lo mismo en la forma horizontal. Y me gustaría comentarles que ahora en 2018 una nueva idea que es muy parecida con el Massive MIMO, que son las superficies inteligentes grandes, todavía no hay nada experimental, es apenas teórico, pero la idea es poner reflectores en las paredes, un número muy grande de reflectores, de tal forma que estos reflectores puedan ayudar en la comunicación entre la estación base y los usuarios. Entonces la comunicación base, la estación base manda la información y es reflectida en la pared y llega al usuario deseado. Es un poco parecido con MIMO, Massive MIMO, es un área muy interesante y hay una cantidad muy grande de investigación en este momento. Resultados experimentales, lo que ya se ha testado y ya se ha hecho. Esto es una antena, 128 elementos de antena que fueron construidos en la Universidad de Lund, en Suecia, entre la frecuencia de 1.2 y 6 GHz, y hicieron el test con 10 usuarios. Este es otro sistema en UK, con 128 antenas. Acá puse esta foto, me parece muy interesante, la cantidad de cables que uno tiene. Cada uno de estos rectángulos es una antena. Y vas a tener que tener un cable por antena para poder controlar las fases y las amplitudes de cada una de las señales que llega a esto. Acá es una antena ya de Samsung. Acá un sistema construido con 64 antenas en la Universidad de Rice, en Estados Unidos. Acá la parte de atrás, una cantidad de cables enorme, bárbaro. Y acá una antena cilíndrica, 128 antenas. Acá una antena virtual. Es una única antena que para en 128 posiciones distintas y hace una antena virtual, pero es una antena lineal acá. Acá es un gráfico de la capacidad total con el número de usuarios. Entonces, los resultados prácticos muestran que sí se tiene una ganancia lineal con el número de usuarios. Acá usando distintas técnicas de procesamiento digitales de señal, pero lo más interesante es que crece con el número de usuarios. Casi terminando ya, vale decir algunas palabras sobre cuando uno aumenta la frecuencia, porque una pregunta frecuente es ¿cómo voy a poder poner tantas antenas si quiero poner como 512 antenas? Y lo que pasa es que cuando uno sube en la frecuencia, y esto lo aprendemos en ingeniería, o antes, hasta un poco antes, que la velocidad, que el comprimiento de onda es la velocidad dividido por la frecuencia. Entonces, si estoy en 3 GHz, el comprimento de onda es 10 centímetros. Y si estoy en 60 GHz, el comprimiento de onda es medio centímetro. Entonces, si pongo n antenas, a donde la distancia entre cada antena es lambda por 2, voy a tener 5 centímetros veces m. Pero si estoy en 60 GHz, el lambda sobre 2 es 0.25 centímetros. Entonces, las antenas, voy a poder tener un número muy grande de antenas, pero en un espacio pequeño. Además de eso, en el eje vertical es la absorción de las ondas electromagnéticas en relación a absorción atmosférica en relación a la frecuencia en el eje horizontal. Y uno mira que en 28 hay un pico acá, en 60 hay otro pico. Estos picos de absorción son interesantes porque uno puede transmitir en esa frecuencia, poner muchas células y una célula no va a interferir en la otra, ya que tenés una atenuación muy grande. Entonces, eso
hubo mucho estudio, mucha investigación para en qué frecuencia iría a ser la quinta generación. Y acá es un gráfico mostrando que 28% de los países eligieron, 22% eligieron 28 GHz, otros países eligieron 70, 3.5, 3.6, 3.8 GHz, etcétera, etcétera. Algunos países que ya tienen implementado sistemas de quinta generación son Estados Unidos, Suecia, China, Corea del Sur, Japón y algunos otros. Muy bien, nuevamente me gustaría agradecer a Mario por la oportunidad, es realmente un honor estar acá con ustedes. Y ahora paso la palabra al ingeniero Mario Figueroa. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. La verdad que estuvo muy buena la presentación. Tuvimos una gran cantidad de preguntas, de las cuales intentamos sintetizarlas para que puedan ser un poco más abarcativas. Y vamos a empezar con una de las que más o menos se habían planteado, se hicieron varias veces. ¿Qué infraestructura o la infraestructura que existe de LTE si está preparada para soportar quinta generación y qué modificaciones en todo caso habría que hacerla? Es una de las preguntas que hace. Mira, como dije, la parte de antenas cambia bastante, la cantidad de cables ahí arriba, hay que cambiar todo, o sea, y además cuando uno cambia de frecuencia, las antenas son otras. Del punto de vista de los equipamientos ahí abajo, eso va a depender de cada uno de los fabricantes, como Huawei o Ericsson o Nokia. Hay algunos, sí, que te permiten apenas instalar nuevos módulos y ahí pasas a un sistema de quinta generación. Obviamente tenés que pagar para instalar esas actualizaciones, pero sí es posible. Entonces va a depender de cada uno de los fabricantes. Bien, muchas gracias. Otra de las preguntas que hacen dicen, ¿qué empresas prestadoras en América del Sur están en condiciones de implementar estaciones de 5G con MIMO o hay que esperar hasta el 2022? Las consultas que Eso es una pregunta muy buena, gracias. Hubo ya en Brasil, Río de Janeiro, San Pablo y hasta en Buenos Aires varios tests. Eso pasó en 2018, 2019, de Huawei, de la empresa chinesa Huawei. Y lo que pasó es que hubo todo aquel problema político entre Estados Unidos, Trump y China. Y Estados Unidos prohibió a los países que se considera parcero como Brasil y Argentina, hubo una prohibición de esos países que compraran antenas y todos los equipamientos de quinta generación de Huawei. Digo Huawei porque Huawei es la principal empresa, fabricante y fornecedora de equipamientos de quinta generación. Entonces, los sistemas ya debían estar funcionando, pero por problemas no técnicos no están. Pero en otros países eso ya está funcionando, como Corea y Estados Unidos. Algunas ciudades, no todas, ya tienen los sistemas funcionando. Bien, muchas gracias. Sumo una masa. Aquí me hace una consulta. Si es que a nivel se está trabajando con herramientas de inteligencia artificial para lo que es gestión en tecnologías de antenas o quizás que gestionen todo lo que es todo el despliegue de quinta generación. Si hay alguna información que maneje Gustavo respecto a ese tema. Mira, muy buena la pregunta. Inteligencia artificial es muy interesante para problemas muy difíciles y que no tenés modelos y querés encontrar un máximo o un mínimo. En fin, sí, seguro, ya hay varios papers y investigaciones en ese sentido. ¿Cómo hacer un sistema de comunicaciones sin la teoría tradicional, sin utilizar filtros, algo completamente distinto y heurístico? Voy a intentar encontrar la señal de la mejor forma posible usando
quizás clasificadores o quizás usando redes neurales, algo así. Sí hay muchos trabajos. Yo no estoy exactamente en eso, pero sí, he visto, sí, es posible. Bueno, Gustavo, lamentablemente habría muchas más preguntas, pero dado el tiempo que nos están solicitando acá de toda lo que es la organización, porque hay que preparar también la próxima conferencia, me piden ya que la cerremos con esta última que hice. Personalmente y en nombre de toda la Universidad Tecnológica Nacional queremos agradecerte tu deferencia de poder estar acá, de brindarnos tus conocimientos. Sabemos que tenés una agenda muy, muy compleja, que has tenido que trabajar bastante para poder organizarte y poder ayudarnos acá a nosotros y presentar toda tu experiencia. Así que yo como profesor y como tu amigo te agradezco realmente mucho. Y como en mi caso como director de proyectos electrónicos, esperamos seguir pudiendo contar contigo y con toda tu experiencia. Así que muchísimas gracias. Le dejo ahora a Jorge Molina que hace el cierre. Y bueno, un gusto tenerte y muchísimas gracias nuevamente. Ok, Mario, muchas gracias a usted también. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Es realmente un honor estar acá con ustedes. Doctor Gustavo Friedenreich, muchísimas gracias por su participación en nombre de nuestra institución. Vuelvo a reiterarle lo mismo que hace instante dijo el profesor Mario Figueroa de la Cruz. También al profesor Figueroa de la Cruz, gracias por estar moderando esta charla. Y muchísimas gracias a todo el público que estuvo presente esta tarde. La verdad es que nos sorprendió la cantidad de personas que estuvieron escuchando su conferencia. Así que muchas gracias a todos y los invitamos que a las 18 horas vamos a reiniciar este ciclo de charlas de esta Semana de la Ingeniería 2020 con Luciano Braverman, que es el Senior de Educación de Microsoft. Así que están todos invitados. Muchas gracias por su amable atención. Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional Virtual 2020. Nikola Tesla.